El maestro y los discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea y Filipo. Por el camino preguntó a los discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: Juan el Bautista, otros Elías, otros alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él le prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a educarlos. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 27 al 33. Se descubre la realidad del cristianismo contestando correctamente las preguntas del Maestro de Nazaret, teniendo un acierto acerca de la palabra de Dios, sabiendo contestar con mucha inteligencia el punto exacto: ¿quién es Jesús de Nazaret? Parece extraño que el maestro pregunte eso, pero tiene toda su validez y su razón de ser. Notas amables a la palabra de Dios. Jueves 20 de febrero, año 2020. El Santo Evangelio, según San Marcos, en ese capítulo 8, hablando de la intención de Jesús de Nazaret de educar y formar a sus seguidores, de quitarles la ceguera, de permitirles entender, de enseñarle a un ser humano que es importante bajarse de esa cima tan alta donde el orgullo, la vanidad, no le permitirá ser un buen apóstol de Jesús de Nazaret. La intención del maestro en su pedagogía es que todos los seguidores vayan entendiendo y sacando sus propias conclusiones. La persona que es ciega, que abra los ojos, que mire con claridad, que pueda entender las cosas. El que es sordo, que abra y se disponga a la palabra de Dios, que le dedique buen tiempo a la escucha de la palabra del Señor. Y el que no sabe hablar muy bien y tiene problemas en su lengua, que aprenda a corregir, a ser prudente y a pensar muy bien las cosas en el sistema de Dios. Bien interesante el Santo Evangelio proponiendo un cristianismo centrado en la persona de Jesús de Nazaret, un cristianismo donde la ceguera puede ser curable mientras una persona acepte a Jesús y diga: Él es el Mesías, Él propuso el camino de la cruz, Él habló de un evangelion, de una buena nueva noticia tan diferente. Ya es otro modelo de cristiano muy diferente. Es el modelo de la persona que acepta a Jesús y lo entiende y no cambia la religión ni el cristianismo por algo glorioso que supera la misma sociedad. Pedro acepta a Jesús como Mesías. El problema que tiene Pedro en el contexto del Evangelio es que no lo acepta como Mesías sufriente y tendrá que superar eso. Él es el Mesías, Él es el Maestro, Él sabe mucho, Él es impresionante, pero yo no me lo imagino que termine la vida colgado en una cruz. Él vino fue para reinar, para estar por encima de, y esa es la corrección que Jesús le hace a Pedro y le quita también su ceguera y su testarudez. Pedro se puso a increpar al maestro, dice la Biblia, y el maestro se devolvió y increpó a Pedro y le dijo: quítate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres y no como Dios. ¿Cómo quitarle la ceguera, la testarudez a un ser humano? El Mesías debe ir a Jerusalén, debe cargar una cruz, debe morir y debe resucitar al tercer día. Eso es cristianismo.
para entender bien el alcance de lo que significa la propuesta de Jesús de Nazaret, para descubrir la realidad misma. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Entonces él lanza la pregunta. Necesito saber si ustedes están en el mismo camino que yo estoy siguiendo, o van a hacer un cristianismo totalmente contrario, o van a predicar un evangelio que yo nunca lo he dicho. Tendrá que decirle a quienes hagan eso: apártate de mí, Satanás, que estás pensando como los seres humanos y que no una persona llena de la gracia de Dios. Cuando una persona condena y latiga a otra persona, está pensando como el diablo, Satanás. Como que Satanás es una palabra hebraica que significa el acusador, aquel que aleja a los demás del camino de Dios. Y por eso se llama Satanás. Está haciendo de Satanás una persona, aquella persona que escandaliza a los demás con su manera de hablar y de exponer la palabra de Dios, de acusar, de condenar. Esa es la palabra Satanás que utiliza Jesucristo. Apártate de mí, Satanás, como para querer decir, eres una persona que alejas a los demás de la gracia de Dios. El Papa Emérito Benedicto XVI, un 29 de junio del año 2007, en una homilía, decía el Santo Padre: Jesús nos invita a tener una opción que nos lleve a distinguir entre la humildad para convertirnos a creyentes en Él, en la familia de Él, y hay dos maneras de hacerlo: ver y conocer. A Jesús, uno de la multitud más superficial, el otro los discípulos son más penetrantes y auténticos. Con la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo?, Jesús invita a los discípulos a tomar conciencia. La gente piensa que Jesús es un profeta. Sí, eso es cierto. Eso no es falso, pero no es suficiente. Es inadecuado, decía el Papa. Hay que ir más al fondo. Es preciso reconocer la singularidad de la persona de Jesús. Él es el Mesías, Él es el Salvador, y la vida que enseña es el camino de la cruz, de la superación, de la conversión y de la caridad. Ahí está Jesús de Nazaret.